Pasaba el año 63 al 65 después de Cristo, cuando Pablo, después de su primer encarcelamiento en Roma, él había salido y escribe una carta a uno de sus colaboradores de confianza llamado Timoteo. Timoteo estaba a cargo de la iglesia de Éfeso, o sea, pastoreaba en la iglesia de Éfeso. Pablo le escribe una carta donde le va a advertir de muchas cosas que sucederían dentro de la iglesia, problemas que estaban pasando, pero también Pablo le va a mostrar que la iglesia caerían muchos de sus miembros en apostasía. Y Pablo va a hacer hincapié en dos doctrinas que la iglesia le llevarían a una apostasía. Primeramente, para entender esto, acompáñenme a la carta que Pablo le escribe a Timoteo. En esa época, dentro de Éfeso, estaban viviendo ciertos cultos que la gente daba a la diosa Diana. La diosa Diana era muy reverenciada en Éfeso. Había muchos problemas de paganismo, sincretismo religioso, pero la guerra más peligrosa era con los gnósticos. Hoy yo quiero leer la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, el verso 1 al verso 5. Voy a leer y dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, no se olviden de subrayar esta palabra, postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Tampoco se olviden de esta palabra. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, oigan bien, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Verso 4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y el último verso dice: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Gloria a Dios, ¿verdad? Primeramente, yo quiero hacer hincapié, como ya les dije, aunque había muchos problemas dentro de la iglesia donde Timoteo pastoreaba, custodiaba, Pablo va a hablar de dos doctrinas, de dos prácticas que él mismo dice que serían prácticas que surgirían por obra del demonio. ¿Cuál es la primera práctica? La primera práctica es que dentro de lo que Pablo expresa habría la negación del matrimonio. O sea, gente que va a prohibir, ¿qué cosa? Casarse. Y lo segundo es que gente que va a prohibir comer los alimentos que Dios creó. ¿Para quiénes? Para los cristianos, porque el texto dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes que han conocido la verdad, la palabra de Dios. Ahora, permítanme hoy aquí hacer un análisis bíblico a la luz también de la historia y del tiempo en que el que se escribió este capítulo. Ya les dije que Pablo escribe esta carta entre el año 63 al 65 DC.
¿Ya? Y Pablo va a identificar a un grupo de gente que le va a llamar apóstata, pero este grupo tiene una característica, tienen dos prácticas que son de demonio. La primera práctica dice, ¿cuál sería? Que ellos prohibirán casarse. Segundo, también mandarán abstenerse de alimentos que Dios ha creado para los creyentes que han conocido la verdad. Ahora, yo quisiera decirles, ¿para cuándo es esta profecía prácticamente, vamos a llamarlo así, que Pablo está dando? El texto dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Yo quiero decirles una pregunta. ¿Qué significa la palabra postreros tiempos? Vamos a meditar primero en eso, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo es para los postreros tiempos. Primera cosa, ¿qué cosa es para nosotros los postreros tiempos? Los postreros tiempos. La palabra postreros tiempos es una palabra griega que es éstajos. Esa es la palabra griega. Y su significado de esa palabra es tiempos venideros, o tiempos postreros, o el último tiempo. Esta palabra tiene dos significados. Una que es, ¿qué cosa? En el final del tiempo, en el último tiempo, en los últimos días. Y el otro significado que es, no en los últimos días, sino en los días posteriores, en los tiempos venideros. O sea, Pablo diría más adelante, no simplemente en los últimos tiempos, sino, podríamos leerlo así, en los días que van a venir, o en los días más adelante. ¿Estamos correcto? ¿Estamos entendiendo este punto? O sea, quiero decirles que la palabra griega es éstajos, significa, ¿qué significa? Últimos tiempos, como también significa un poquito más adelante, en los días posteriores, en los días venideros, en los días que van a venir un poco más adelante. Ahora, no necesariamente al final del tiempo, no necesariamente al final del tiempo, sino un poco más adelante. Puede ser el año que viene o el otro año, un poco más que adelante. De acuerdo al contexto, vamos a ver si Pablo se está refiriendo que este cumplimiento es para el tiempo de hoy o para el tiempo en la cual él estaba viviendo, solo que tenía que ocurrir un poco más adelante de él. Porque de acuerdo a la palabra griega, tenemos que ver que no significa siempre en el final del fin del mundo, no. Puede ser en el tiempo de él. Ahora, para identificar este punto, yo quiero que ustedes razonen conmigo ahora para ver si esta profecía se cumplió en esa época o en realidad es una profecía que implica para este último tiempo. Primeramente yo quiero llevarles a un análisis. Escuchen, iglesia, conmigo. Evalúen algo conmigo. En el siglo XXI que estamos viviendo hoy, vamos a contar desde el siglo XX y si quieren desde el siglo XIX. En los últimos 300 años ha existido alguna denominación que se haya formado diciéndole a la gente: no se tienen que casar ya, prohibido está casarse. Y segundo, porque no solamente predicarían una cosa, sino dos. ¿Qué más le dirían a la gente? No coman alimentos que Dios ha creado. Les vamos a prohibir alimentos que Dios ha creado, no prohibidos por la Biblia en primer lugar, sino alimentos que Dios ha creado. Más adelante voy a explicar esto. Yo les hago una pregunta. ¿Hay alguna iglesia que han oído ustedes que se apartó de la fe con esa enseñanza? Créanme que yo no la he encontrado. Hablemos, por ejemplo, de las iglesias
vamos a hablar aquí de la creencia de los testigos de Jehová. ¿Los testigos de Jehová están en contra del matrimonio? ¿Prohíben casarse? No. ¿Están prohibiendo la comida? Tampoco. Creo que todo es permitido para ellos comer. A ver si nos calmamos. Segundo, voy a invitarles a pensar en los mormones. ¿Los mormones prohíben casarse? No, yo nunca he escuchado que los mormones prohíban casarse. Ellos recomiendan casarse. Punto 2, ¿prohíben comer alimentos que Dios ha creado para el hombre, para los creyentes? Creo que no. Creo que ellos permiten hasta comer de todo. Bueno, salvo que no tomes café, creo que sí lo prohíben. Pero eso no tiene que ver nada. Tercer grupo, vamos a poner a la iglesia adventista. ¿Prohíben ellos casarse? ¿Prohíben casarse? No. Más bien que te cases, recomiendan y está bien. ¿Prohíben comer alimentos que Dios ha creado? Yo no sé, creo que lo que quieren es más bien a la gente decirle que vuelvan a comer lo que Dios ha creado más bien. Por lo tanto, yo no encuentro la característica de aquí en ninguna de las tres iglesias que he mencionado. Dentro de la iglesia evangélica, dentro de nuestras iglesias evangélicas. Ahora sí vamos nosotros a decir. La iglesia evangélica que surgió en el siglo XX, finales del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI que estamos. Pregunto, ¿hay alguna iglesia dentro de nuestras organizaciones que prohíba casarse? ¿Conocen ustedes alguna? No, más bien quieren que se casen. ¿Prohíbe la iglesia evangélica comer alimentos que Dios ha creado? Creo que todos los alimentos que Dios ha creado, ellos no lo rechazan. Entonces, ¿cumplen esta característica? No. Ahora, yo les voy a dejar un reto. ¿Qué iglesia en el final, en los días postreros, o sea, en este tiempo, cumple esa característica? ¿Alguien me puede decir una? No, yo no la conozco. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir. Hay una iglesia que pareciera que la cumple, ¿sí? Que pareciera que la cumple, pero que todavía yo tengo mis dudas, ¿sí? Y es en parte en parte que la cumple, pero en parte que no cumple. O sea, cumple, parece un requisito más o menos, pero no en su plenitud. Es la iglesia católica. No digo que es ella la que él está hablando, el apóstol Pablo, pero quiero hacer un pequeño análisis de su creencia con respecto a la prohibición del matrimonio. ¿Sí? Porque hoy vamos a ver a quiénes se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla de esto específicamente. A ver, permítanme leer una cita aquí que señala primeramente cómo la iglesia católica se organizó y cree más o menos. ¿Sí? Voy a leer aquí el primer documento. Pongan mucha atención. Dice así: en los primeros siglos después de Cristo surgieron varias doctrinas distintas con respecto a la enseñanza de la palabra. Había dos iglesias predominantes, aún existentes y dominantes en el mundo entero hasta la actualidad, conocidas como la Iglesia Católica del Oeste, ubicada en Roma, y la Iglesia Ortodoxa Católica del Este. Ahora pongan atención, la Iglesia Católica Romana no creía en el matrimonio para personas del clero, mientras que la ortodoxa permite el matrimonio a personas que se casan antes de estar en una posición en el clero como obispo, sacerdote,
diácono, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo quiero decirles algo importante. Dentro de la Iglesia Católica existe una regla, que el matrimonio no es permitido para quienes, para los sacerdotes, para los curas. Escuchen bien, está prohibido que un obispo, que un sacerdote, ¿qué cosa? Se case. Ahora, permítame decirles entonces, ¿será que Pablo estaba hablando de ellos? Pero la segunda característica dice que ese grupo de apóstatas prohibirán ¿qué cosa? Comer alimentos que Dios ha creado. Ahora, en esa parte yo quiero decirles, ¿encaja la Iglesia Católica? La Iglesia Católica no prohíbe ciertos alimentos o prohíbe ciertos alimentos solamente en Cuaresma. Por ahí cualquier estudioso diría, ella es la que cumple estas características. Yo no soy apologista de la Iglesia Católica ni defensor, pero para mí el argumento es muy flojo querer empatar la profecía de Pablo en la Iglesia Católica Romana. Muy flojo queda el argumento. ¿Por qué? Yo voy a ir a la siguiente imagen para hablar del concilio de Elvira. Escuchen lo que dice la siguiente imagen, voy a leer. En el concilio de Elvira o de Iliberis, hecho entre los años 300, o sea en el siglo IV al 324, se constituyó un canon con declaraciones para establecer ciertas órdenes en la Iglesia Católica Romana, obviamente. Entre estas órdenes se creó la ley del celibato para el clero, personas con una posición de liderato en la iglesia, lo que es básicamente la prohibición del matrimonio para todo hombre que ejerciera una posición dentro de la iglesia, como obispo, sacerdote, diácono, etcétera. Por otro lado, las constituciones apostólicas, documento del siglo IV, se interpreta que el clero no podía darse en matrimonio. Ahora, paro acá un momento. Si bien es cierto, yo ya aclaré esto, que hubo concilios desde el primer concilio de Elvira en adelante, entre el siglo IV, la iglesia prohibió ¿qué cosa? Que sus ministros se casen. En la Biblia no está prohibido eso. No existe un verso que exija una prohibición. El apóstol Pablo sugirió, sería bueno que el hombre no se case para servir al Señor, pero no dio un mandamiento de imposición. Él más bien dijo, bueno sería, pero cásense. Si quieren hacerlo, no tienen don de continencia, cásense. El apóstol Pablo nunca ordenó, no dio una orden, ni Cristo ni sus apóstoles, de que no deberían casarse los dirigentes o líderes de la iglesia del Señor, no. Así que esta orden viene por acuerdo interno de la iglesia, no por la Biblia. ¿Estamos claros en esto? Muy bien. Ahora, cuando a la iglesia romana se le acusa de que ella es la que cumple la característica de la apostasía mencionada en el libro de Primera de Timoteo 4, ella responde con este documento. Voy a leer. La Iglesia Católica Romana afirma que este texto, o sea, el que estamos leyendo, no se refiere a ellos. ¿Por qué? Porque enseñan que el matrimonio es santo y que es uno de los sacramentos. ¿Qué enseñan ellos? Que el matrimonio es santo. Y dicen que no está prohibido casarse, es un sacramento. Lo único que prohíben es al crédito. ¿Sí? Ellos, no prohíben el matrimonio. El celibato de los sacerdotes, bueno, sí, monjes y monjas es obligatorio, eso sí, porque creen que el celibato es más santo que el matrimonio cuando se trata de las personas que dirigen. El 10º artículo del decreto del Concilio de Trento dice: cualquiera que diga que el estado marital ha de ser preferido en lugar del estado de la virginidad
o el celibato, y que no es mejor y más bendito quedarse en la virginidad, el celibato, que ser unido en matrimonio. Que sea maldito es lo que ellos dicen directamente en este documento, cuando ellos afirman que para los clérigos, para los sacerdotes, para los obispos es más importante el celibato que el matrimonio. Pero permítanme decirles una cosa. Ellos dicen: nosotros no cumplimos con la característica de Timoteo 4, porque ya les voy diciendo, la característica de Timoteo 4, hablando de los tiempos futuros o venideros, decía que habría un grupo de apóstatas que prohibirían casarse y prohibirían, ¿qué cosa? Comer alimentos que Dios ha creado. Entonces tenemos que de alguna manera buscar en la historia este suceso. Ahora, quiero citar un cortito nomás así de Martín Lutero. Ahí, para el año 1525, Martín Lutero, que era un católico, era un sacerdote. Lutero, uno de los propulsores del protestantismo más conocido en la actualidad, que fue sacerdote y monje católico, se casó con una monja llamada Catalina de Bora. Este casamiento fue visto como un acto de rebeldía por la iglesia que imponía el voto de celibato, no darse matrimonio. O sea, cuando Martín Lutero sale de la iglesia del catolicismo, él se casó y la iglesia católica lo tomó como una ofensa porque había violado sus votos. ¿Qué cosa? Que había hecho de no casarse con nadie, porque él entendió de que no había una orden bíblica directa de hacer eso. ¿Estamos acá? ¿Paramos acá? Muy bien, yo les hice pensar un momento y les dije a ustedes que analicen conmigo, porque la gente agarra primera de Timoteo 4 del 1 al 5 y quiere darle un cumplimiento ahora. Y ya les dije, no existe ahora una iglesia que cumpla esas dos características. No existe ahora una denominación que prohíba casarse y que mande a abstenerse de alimentos que Dios creó para los creyentes. No existe, yo lo he buscado, no existe. Entonces, si no existe y ahora que vivimos en los últimos tiempos, la pregunta sería: ¿está hablando el apóstol Pablo para un futuro por venir de nuestro tiempo? ¿Está hablando por el año 2030, 2035? Si hoy vivimos en la época final, en la recta final, yo creo que cualquier otra iglesia que surja no va a prohibir ni casarse ni comer alimentos que Dios ha creado. Más bien va a decir lo contrario: coman de todo. En vez de prohibir lo que no deben comer, mejor a lo contrario, dicen que todo es permitido para comer. No prohíben comer nada. Entonces, ¿cómo yo tengo que entender cuáles eran los tiempos venideros o el tiempo en los últimos días? O sea, cuando la Biblia dice los últimos días, el fin del tiempo, no se estaba refiriendo en este texto al cumplimiento de hoy, sino a un cumplimiento del siglo primero inclusive, o a los siglos que vendrían después de eso. Por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta simple. Voy a mencionar en la Biblia y voy a mencionar también una cosa interesante. Ya que yo les dije que la palabra griega para los últimos días o postreros días significa tiempos venideros o tiempos posteriores. Ahora, permítanme mencionar aquí un texto bíblico, porque yo quiero mostrarles a ustedes que no siempre los últimos tiempos significa el fin del siglo o el fin del mundo. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de la profecía de Joel? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la profecía de Joel cuando dijo: en los postreros días ¿qué? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, yo les hago una pregunta. Joel estaba profetizando de que habría un cumplimiento del derramamiento de la lluvia temprana, ¿sí? Del derramamiento de esa lluvia. Y ustedes todos saben que esa lluvia ya cayó en el pasado, ¿o no? ¿Cuándo cayó esa lluvia? En el día de Pentecostés. Pero Pedro va a decir que ese acontecimiento ha sucedido allí y le va a poner un nombre. Hechos, el capítulo 2, voy a leer Hechos,
el capítulo 2, dice así el verso número 16 y el verso número 17. Voy a leer el 16. Esto fue cuando cayó el Espíritu Santo. Pedro se puso en pie en el verso 14 y el verso 16 dice: mas esto es lo que ha dicho por el profeta Joel. Esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué es lo dicho por el profeta Joel? En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda, ¿qué? Carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán, ¿qué? Sueños. Joel, que vivió antes de Cristo, él dijo que cuando se cumpliría en los postreros tiempos. Ahora, ¿cuándo es que se cumplió la lluvia que estaba profetizando Joel? Se cumplió en el primer siglo, ¿sí o no? Ahora la pregunta es: ¿era el fin del mundo en el primer siglo? Porque Joel estaba diciendo: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Será que no? En el tiempo de Joel simplemente dijo no en el fin del mundo. Joel dijo en los días venideros, en los postreros días o en los últimos días. Se traduce como más adelante, más después. No siempre quiere decir que en el final. ¿Quieren que les dé otro ejemplo? Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Si ustedes leen ese verso conmigo, van a entender algo importante allí. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, el verso 1 y el verso 2. Dice el verso 1 así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora pongan el verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Primera pregunta: el libro de Hebreos, que se escribió antes del año 70, en ese tiempo, ¿qué dice el autor de Hebreos? En estos postreros tiempos Dios nos ha hablado mediante ¿quién? Mediante el Hijo. Ahora les hago una pregunta: el libro de Hebreos, que se escribió antes del año 70, ¿son en realidad los últimos días del mundo? No. ¿Pero son los postreros tiempos? Sí. Porque la palabra postreros tiempos no significa siempre fin del mundo. Significa después, un poco más adelante. ¿Estamos entendiendo? Primero nos habló a través de los profetas, y en los postreros tiempos nos hablaría mediante ¿quién? El Hijo. ¿Y Cristo cuándo fue manifestado? En el primer siglo. Y el autor de Hebreos le llama al primer siglo postreros tiempos. Postreros tiempos. Juan, el apóstol Juan, el que fue llevado a la isla de Patmos, escribió una carta. La carta, en realidad escribió 5 libros, pero en la carta de Primera de Juan, el capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, él enseña que él está viviendo en los últimos tiempos. Primera de Juan 1 o Primera de Juan 2, capítulo 2, verso 18, dice así el verso 18: hijitos, dice, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que dice que es el último tiempo. Pregunto, para Juan, en el final del siglo I, ¿qué decía él? Estamos en los últimos tiempos. De hecho, ellos creían que el Señor retornaría en esos días. Ellos creían eso, porque si yo voy
a Pedro, la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 3, dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Saben para dónde se estaba refiriendo Pedro? Para esa época que él vivía. Había muchos burladores que decían: oiga, ¿dónde está el Señor que no regresa? Le decían a los cristianos. Y los cristianos andaban desesperados: oiga, ¿por qué el Señor demora su venida? ¿Por qué no ha venido aún? Ellos esperaban a Cristo en esa época. Y noten lo que dice el verso número 9. El verso número 9, Pedro le va a decir a la iglesia: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Les pregunto, ¿la iglesia creía que ya el Señor se ha demorado demasiado? Algunos lo tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Pedro antes del año 60, antes del año 70, Pedro ya decía que está viviendo en los últimos días, en los postreros días. Entonces yo quiero explicarles una cosa: los postreros días no siempre significa el fin del mundo. Así que, ¿a dónde es que estaba enfocando Pablo cuando dijo en primera de Timoteo 4, del 1 al 5, en los postreros días? ¿Sí? El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Que en esos postreros días prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿A dónde estaba enfocando Pablo? Ya sabemos que no se estaba refiriendo a esta época, porque ya miramos, identificamos que no hay ninguna iglesia, ninguna denominación que cumpla con estas cosas dentro de la iglesia cristiana. Entonces tenemos que ver su cumplimiento. ¿Dónde? ¿Saben dónde? En los tiempos que seguían a la iglesia primitiva. Y déjenme decirles una cosa, que en la historia nos muestra quiénes cumplen y quiénes cumplieron estos requisitos. Estos requisitos, esta apostasía mencionada en primera de Timoteo 4, del 1 al 5, se cumplió en el primer, segundo y tercer siglo de la existencia de un grupo que a partir del siglo I comenzó un movimiento tan fuerte y tan drástico que es mencionado en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, perdón. La práctica, sí, de los gnósticos. Y ahora yo quiero que ustedes averigüen todo lo que los gnósticos creían. Les voy a dar una tarea para que ustedes vean el origen de los gnósticos. ¿En qué creían los gnósticos? ¿Qué prohibían los gnósticos? ¿Qué no decían los gnósticos? Y hoy yo voy a mencionar con ustedes que ellos eran los que cumplían con tanta cabalidad lo que les estoy diciendo. O sea, Pablo dijo en los postreros días, no hablando del fin del mundo, sino después, más adelante. Porque ya Pablo viendo cómo los gnósticos habían surgido y en su época se estaban preparando, y en el segundo siglo dieron un golpe terrible. En el tercer siglo dieron un golpe terrible contra la iglesia. Voy a leer algunas fuentes históricas, ¿sí? En lo que quiero mencionar. Pero antes de mencionar las fuentes históricas, yo quiero leer por lo menos un par de versos más, porque el texto dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y el verso 3 dice que prohibirán, ¿qué cosa? Casarse, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios ha creado, ¿verdad? Así dice, ¿sí o no? Ya, muy bien. Entonces yo tengo una pregunta. Esta secta llamada los gnósticos tenían que prohibir alimentos, ¿qué cosa? Que Dios ha creado para que coman, ¿quiénes? Los creyentes. Y les voy a decir una cosa interesante.
En la Biblia, está permitido que el hombre coma 3 tipos de alimento. O sea, la Biblia ha dejado que los creyentes coman ¿cuántos tipos de alimento? 3. Y el que no le gusta, pues que arranque la Biblia y reniegue con Dios, no conmigo. Primer grupo de cosas que Dios le permitió comer a los hombres que están bajo su voluntad. Génesis 1:29. ¿Qué es lo que Dios le permitió comer al hombre? Y eso es el alimento que deben comer los creyentes. Génesis 1:29. Dice así el 29 y también voy a leer el 30 para que no haya confusión. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán ¿para qué? Para comer. ¿Qué le dio a comer Dios al hombre? Plantas, plantas no, ahí no. Frutas y semillas. Pero en el verso 30 Dios habla cuál va a ser el alimento de los animales. Dice así, en el verso 30: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será ¿para qué? Para comer. Y así fue. Quiero entender y decirles que el verso 30 Dios le dice qué es lo que va a comer los animales, pero eso no les interesa. En Génesis capítulo 1:29, ¿qué le da Dios al hombre a comer? Frutas y semillas. Escuchen, nadie puede prohibirte de comer frutas y semillas. Nadie, porque Dios se le dio al hombre y Dios se lo dio a los creyentes. Y la Biblia da autorización para comer eso, sí. Nadie puede prohibir eso. Segundo, en Génesis capítulo 3, el verso número 18, Dios le da a comer otra cosa al hombre. Es la voluntad de Dios que coma otra cosa después del pecado. Génesis 3:18. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Pregunto, ¿quién dio permiso para comer plantas del campo? Dios. Ahí está el segundo grupo que Dios dio a comer. Nadie puede prohibir a comer esto, porque son cosas que Dios le dio a comer a los creyentes. En este caso, Adán y su familia. ¿Están conmigo? ¿Cuáles son las 2 cosas que Dios le dio a comer a los creyentes? ¿Qué? Plantas, semillas y frutas. Pero ¿qué más le dio Dios a comer al hombre? ¿Qué más le permitió comer a Dios al hombre? Ahora, yo quiero citar, esto lo van a revisar ustedes, pero quiero citar Levítico capítulo 11. En Levítico capítulo 11, Dios le dio al hombre el permiso de comer animales limpios, animales que tengan casco dividido y que rumien, mas no le dio permiso de comer animales inmundos. Y en Levítico 11 están las características de los animales que no debes comer y que Dios no le dio permiso al hombre para comer jamás. ¿Estamos claros acá? Entonces yo voy a decir una cosa y no se me resienta nadie. Nadie puede prohibir no comer lo que dice Levítico 11. Porque ¿quién dio ese permiso? Dios. ¿Y en qué parte Dios dijo, bueno, ahora me desanimé? El Levítico 11 queda abrogado total. ¿En qué parte? En ninguna. Escuchen lo que voy a decir bien. Primera de Timoteo 4, cuando dice: prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó para los creyentes que crean en la verdad. ¿Cuáles son los alimentos que participan los creyentes? Frutos, semillas, plantas y carnes limpias. Esos alimentos que Dios creó para los creyentes, para los que tengan Biblia, nadie puede prohibirte o decirte o juzgarte por qué comes eso. Nadie, oiga bien. Pero en el siglo I surgió un movimiento que empezó a prohibir casarse y empezó a prohibir todo tipo de alimentos de Levítico 11. ¿Saben quiénes fueron ellos? Los gnósticos. Voy a decirles algo interesante. Voy a poner una fuente histórica acá. Vamos a la primera imagen.
prácticas ascéticas prohibidas o pronunciadas por los gnósticos. Y aquí van. Primero, abstinencia sexual completa. Consideraban que el cuerpo como prisión del espíritu, promoviendo el celibato para evitar la propagación de la materia. ¿Qué prohibían los gnósticos? No se casen, el sexo prohibido, no habría matrimonio. Y ya voy a decir por qué prohibieron eso. Segundo, ¿qué cosa? Ayunos estrictos, rechazaban alimentos asociados con la materia, especialmente carne y vino, como parte de su dualismo que ellos tenían. Pongan atención a lo que voy a decir. Los gnósticos, que surgieron con un hombre llamado, Simón el Mago. ¿Cuántos han escuchado de Simón el Mago? Simón, el que ve a los discípulos imponiendo las manos y recibiendo el pedido. Y él dice, él era un mago que había engañado a la gente. ¿Qué dice él? Oiga, ¿cuánto cuesta eso que ponen ustedes, esa unción tremenda? Quiero tener esa unción. Y ustedes saben la historia, lo que pasó, ¿verdad? Yo tengo toda la creencia de los gnósticos desde el siglo I hasta el siglo III. Toda la lista y todo el documento que me daría una semana, dedicaría a mostrarles un seminario de lo que creían los gnósticos. Y hoy solamente estoy haciendo un pequeño resumen de lo que creían los gnósticos con referente al matrimonio y a la comida. ¿Qué creían? Que nadie debe casarse. Los gnósticos no decían que no deberían casarse. ¿Y qué más decían? No deberían comer, ¿qué cosa? Carne ni vino. Ellos comenzaron con eso hasta un grado tan alto. Miren, voy a leer un segundo punto, un segundo documento. Dice: el mandato contra el matrimonio y ciertos tipos de comida coinciden con la doctrina gnóstica, por lo que es probable que Pablo se refiere a los maestros gnósticos. El gnosticismo floreció en los 3 primeros siglos después de Cristo, y como muchos gnósticos afirmaban ser cristianos, la herejía podría haber causado, ¿qué cosa? Confusión. Los gnósticos se metieron, ellos se declararon cristianos y imponían en la iglesia sus cosas. No hay matrimonio, no nos casemos, no comamos estos alimentos que eran malos o que eran buenos, alimentos que Dios creó para los creyentes. O sea, ellos no permitían ningún tipo de alimento, inclusive alimentos que Dios no había prohibido por el hombre hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy. Pero los gnósticos comenzaron a prohibir eso. Ahora, ¿por qué los gnósticos habían llegado a la creencia de este tipo? Yo voy a leer una partecita en un documento más. Según este relato, antes de que Adán se hubiese llegado a Eva, estoy leyendo el documento, o según lo anterior, analogía, ha llegado al árbol, ya la serpiente se había subido a él desde donde atentó contra Eva. Esto parece surgir que Caín provenía de la unión entre la serpiente y Eva, mientras que Abel del matrimonio entre Adán y Eva. Otro testimonio elocuente usted lo va a encontrar en el Targumen de Pseudo Jonatán, que es un documento antiguo judío, es un Targumen. Yo quiero decirles algo importante. Los gnósticos creían que que Eva pecó, comió del fruto prohibido. Pero ¿qué decían los gnósticos? Fue que se comió ¿a quién? Tuvo relaciones sexuales con el diablo, y producto de eso nació ¿quién? Caín. Ustedes van a ver eso en las redes sociales mucho. Ustedes van a oír en algún momento diciendo: oiga, comer la fruta prohibida significó que Adán le fueron infiel al hombre, y la serpiente se acostó con Eva. Es una creencia que hoy muchos yo he escuchado que tienen esa mentalidad. Pero esa creencia no surgió hoy, esa creencia surgió en el siglo I. Los gnósticos inventaron tal creencia. Yo tengo muchos documentos aquí para poder mostrar. Ellos estaban en contra de la unión conyugal y matrimonial. Decían que todo el cuerpo, ¿qué cosa? Es corrupto, de tal manera que
inclusive la doctrina de los gnósticos era: ¿cómo es que Jesús va a venir aquí en carne? No, Jesús no pudo venir en carne. Y mencionaban y negaban que Jesús ha venido en carne, porque la carne es tan mala, decían ellos. Quiero leer la otra imagen. El tiempo es apremiante. Dice así: ¿no es la doctrina de los gnósticos desde el principio y en todo lugar un ataque contra la carne? Es una pregunta. Su doctrina va contra el origen de la carne, su naturaleza, sus debilidades, y contra el fin inalterable que la espera. Según ellos, la carne es impura desde su primera formación, de las partes más bajas de la tierra. Es indigna, débil, está cubierta de culpa, cargada de miseria y llena de molestia. Esto lo dijo Tertuliano, que habló bastante de los gnósticos en el 210 después de Cristo. O sea, los gnósticos condenaban no solamente la carne, comida, sino también la carne en cuanto a la humanidad, de tal manera que ellos, para el tiempo de Juan, que escribió la carta de Primera de Juan, ustedes pueden leerlo en casa, no sé dónde, Primera de Juan 2:22, cuando Juan dice que los anticristos son aquellos que niegan que Cristo ha venido en carne. ¿Y quiénes son los que negaban que Cristo ha venido en carne? Sí, eran los gnósticos. Los gnósticos decían: esta carne es tan corrupta, esta carne es lo peor que hay. Y cuando el verbo se hizo carne, ellos decían: no tiene que haber venido Cristo en carne, sino que Cristo vino en espíritu y tomó el cuerpo de alguien por ahí, pero él no pudo hacerse carne. Y Juan, en el año 96, 95 después de Cristo, va a decir: el que no cree que Cristo ha venido en carne es un mentiroso y tiene el espíritu ¿de quién? Del anticristo. La doctrina gnóstica ya estaba en el primer siglo. Y si la doctrina gnóstica estaba en el primer siglo, en el año 96, Pablo no se equivocó cuando dijo: en los postreros días, o sea, después de mí, más adelante, no específicamente al fin del mundo, sino que después de él. Sí, porque la palabra en el griego éstajo significa tiempos venideros, no necesariamente fin del mundo, tiempos venideros. Y en esos tiempos venideros los gnósticos surgieron con lo primero que tenían: prohibir el matrimonio y prohibir que la gente coma carnes mencionadas tanto en Levítico 11, sea limpia o sea inmunda. Obligatoriamente deshacieron y quisieron ellos imponer, ¿qué cosa? Eso. Y miren, voy a otro documento para ver un poquito la doctrina de los gnósticos. ¿Sí? Dice: otros, en cambio, han salido de los grupos de Basílides y Carpócrates. Predican el amor libre y la poligamia. Se sienten libres para comer lo sacrificado a los ídolos, porque dicen que Dios no se preocupa de tales cosas, según Ireneo del 180. ¿Qué cosa decían? ¿Qué cosa decían? Hablando de los Basílides y Carpócrates, que eran gnósticos. Ellos decían: no, ellos lo que quieren es la unión libre. De hecho, no practicaban el matrimonio, no querían unirse a una persona, sino que eran gente inmoral. ¿Estamos claros acá? Y además de eso, prohibían ¿qué cosa? No se cuidaban de los sacrificados a los ídolos. O sea, se dan cuenta que estaban en contra en sí del cristianismo del siglo I. Ahora voy a leer otra página un poco más adelante. Añade que casarse y ofrecer la vida como los mártires serían obra inventadas por Satanás. Noten lo que ellos decían, que casarse es una obra de Satanás. Muchos de sus seguidores se abstienen de comer carne de animales y engañan a muchos hombres con su mala abstinencia disimulada. Los ángeles que hicieron el mundo serían los autores de una profecía y Satanás lo sería de otras. Satanás sería también un ángel, pero enemigo de los que crearon el mundo y sobre todo el Dios de los judíos. Eso dijo Ireneo, refiriéndose específicamente a los gnósticos. ¿Saben lo que decían los gnósticos? Los gnósticos decían Ireneo decía que los gnósticos afirmaban que el Dios del Antiguo Testamento era el demonio y que el Dios del Nuevo Testamento, eso sí, es el Dios verdadero. O sea, todo lo que Dios trajo en el Antiguo Testamento lo trajo el diablo.
Y de hecho hasta hoy hay gente que predica Jehová Satanás. Ustedes van a ver eso en las redes, mucha gente. Jehová es el diablo. Jehová, el del Antiguo Testamento, es el diablo. Ustedes van a ver gente que aparentemente es inteligente, pero esa doctrina no es nueva, esa doctrina es gnóstica. Y como en el Antiguo Testamento el que estableció el matrimonio es Dios, pues para ellos Dios es Satanás. Entonces esa práctica es diabólica. El que escribió la Torah es Dios, pero esa práctica para ellos es lo que diga la Torah, que no importa. Según los gnósticos, eran gente que habían corrompido la iglesia. Y dentro de varias doctrinas que ellos tenían, lo que estamos resaltando son dos mencionadas en 1 de Timoteo. Prohibían casarse y prohibían comer, ¿qué cosa? Alimentos que Dios creó para los creyentes. Alimentos que Dios creó para los creyentes. Como les dije, nadie puede prohibir ni casarse, porque es algo que Dios lo estableció, ni nadie puede prohibirte que comas alimentos que Dios ha creado para los creyentes. Y ya les dije cuáles son los 3 alimentos que Dios ha creado para los creyentes. Y eso incluye Levítico 11 también. ¿Estamos claros? Muy bien. Voy a seguir leyendo un par de documentos más. Marción. Ahora, Marción menciona acá. Marción es del 144, es uno de los primeros gnósticos. Marción, Marción no une lazos nupciales. ¿Qué cosa decía? ¿Qué cosa dice? Marción no une lazos nupciales. O sea, Marción no hacía que la gente se case. Y cuando contrae matrimonio, no lo permite. ¿Sí? Y cuando contraen matrimonio, ¿qué dice? No lo permite. ¿Se dan cuenta que Marción estaba en contra del matrimonio? Él no bautiza a nadie sino al que vive en celibato o es eunuco o viuda. Para los demás les reserva el bautismo hasta la muerte o hasta que se divorcien. ¿Qué cosa decía Marción? El bautismo sí pueden hacerlo, pero primero tienen que ser célibes para que se bauticen, porque él no bautizaba a gente que estaba casada o gente que practicaba la relación sexual dentro del matrimonio. No quería bautizarlo. Marción, ¿qué decía? Te bautizo, pero si eres célibe. Te bautizo, pero si tu marido se murió y si ahora eres viuda, te bautizo. Pero de lo contrario, él estaba en contra ¿de qué? Del matrimonio. Dígame una cosa, Pablo no estaba advirtiendo de lo que sucedería en los postreros tiempos, o sea, más adelante de él. Porque no me digan que esta profecía se está cumpliendo ahora, porque no existe ninguna denominación que prohíba lo que ya al principio les estaba diciendo, que no hay una iglesia que prohíbe el matrimonio y participar de los alimentos. A lo contrario, ellos dicen coman de todo ahora, y si practican, dicen que se tienen que casar. Pero los gnósticos eran los únicos que llenaban el requisito de Timoteo. Voy avanzando. Otra imagen. De acuerdo a Marción, la carne no debería ser inmersa en el lago del sacramento, a no ser que se le halle en virginidad, viudez o celibato, o si le adquiere por medio del divorcio un título para bautizarse. Ahora, una disposición como esta sin duda involucra la prohibición del matrimonio. Esto lo dijo Tertuliano en el 207. ¿Qué cosa decía? Marción estaba loco, estaba en contra del matrimonio. A nadie lo bautizaba, al menos que sea una persona célibe o que se divorcie. Porque a los casados no, él estaba en contra ¿de qué? Del matrimonio. Ahora, leo el otro documento. A partir de Saturnino y Marción, dos gnósticos, nacieron los ecraitas, otros herejes gnósticos, los cuales predican la abstinencia del matrimonio, destruyendo el plan de Dios, al que de modo indirecto acusan de haber hecho hombre y mujer para engendrar seres humanos. Introdujeron la abstinencia de todo lo que ellos llaman animal. ¿Qué más? Haciendo de esta manera ingratos a Dios, que hizo todas las cosas. Y así como lo hacían, Saturnino y Marción denuncian el matrimonio como, ¿qué dice? Fornicación. Para nosotros fornicación es no entrar en matrimonio. Para ellos fornicación era estar ¿qué? En vínculo matrimonio. Una locura al revés. Y ellos también, los gnósticos, eran los encraitas y varios hombres después que eran gnósticos prohibieron a la gente dos cosas: casarse y comer ¿qué?
alimentos que Dios había creado ¿para quién? Para los creyentes, para los creyentes. Es interesante. Bueno, quiero leer el documento para terminar con los documentos, porque ya el tiempo me va a ganar. Quiero citar a los ebionitas, que venían de la raíz gnóstica también. Los ebionitas decían lo siguiente. Los ebionitas decían que Jesús había venido específicamente a abolir los sacrificios de animales. Estoy completamente correcto con ellos. Los ebionitas eran vegetarianos y se negaban a comer carne. Ellos decían así: comer carne muerta es comer en la mesa de los demonios. O sea, para los ebionitas, que eran también gnósticos, que decían: todo el que come carne, ¿qué cosa es? Está sentado en la mesa de los demonios. O sea, prácticamente los gnósticos prohibieron el matrimonio y la abstinencia de la comida. Y yo no he leído otros documentos donde ahí mismo ellos afirman diciendo que ellos se justificaban, se sentían más santos porque no comían carne. Ahora, yo voy a decirles algo interesante. La mayoría de iglesias, de nuestras iglesias evangélicas, ¿qué cosa dicen? Que lo que primera de Timoteo capítulo 4 se refiere es a hoy. Y ellos andan buscando qué iglesia es la que prohíbe comer, dice. ¿Y saben qué dicen? Yo he hablado con mucha gente, mucha gente de hoy dice: ¿saben a quiénes aplica este versículo? Este versículo aplica, dice, a los que prohíben comer chancho, a los que prohíben comer cerdo. Porque está diciendo aquí: oiga, ustedes no comen cerdo, ¿verdad? Ustedes no comen animales con escama, ¿verdad? Sí, le decimos. ¿Y por qué? Porque lo prohíbe la Biblia. Pero ¿no sabes tú que en los postreros días se levantarán sectas que prohíben comer animales que Dios ha creado para comer? Y yo le digo: pero ¿cuáles son los animales que Dios ha creado para comer? Porque la Biblia dice en el verso 3 que prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracia participen los creyentes de los que han conocido la verdad. Y los que han conocido la verdad, ¿dónde conocen la verdad? En la Biblia. Y la Biblia no da luz verde para comer animales inmundos. La Biblia da luz verde para comer plantas, semillas, frutos y animales limpios. Esa prohibición es la que Dios, la que les está refiriendo aquí. Están diciendo que está prohibido comer, ¿qué cosa? De eso. Yo no conozco a ninguna iglesia que prohíba comer eso. Y si hay alguna iglesia que está prohibiendo comer de esto, marcionismo. Si hay una iglesia que está imponiendo comer plantas, frutas, semillas o animales de Levítico 11, tienen de alguna manera una raíz gnóstica. Porque yo les quiero decir una cosa muy interesante. Nosotros hemos hablado estos días de la importancia del comer sano, del veganismo, de la importancia de eso, pero jamás hago una imposición de ello. ¿O me han escuchado ustedes hacer alguna imposición? No, yo les dije, es bueno. De hecho, hoy día en la mañana me desperté soñando, tuve un sueño y una voz me decía en la mente: es mejor ser vegetariano, pero el que come carne no peca. Y no dije que, no voy a decir que Dios me estaba hablando. No, en mi sueño una voz me habló, me dijo: es mejor ser vegetariano, pero el que come carne, ¿qué cosa? El que come carne limpia no peca. Esto es lo que voy a predicar siempre, ¿sí? Uno que otro puede haber dentro de algunas denominaciones, no todos, uno que otro. Yo me he encontrado con uno que otro personas que tienen una raíz gnóstica, que prohíben a la gente erradicar todo tipo de carne. Sí, como salud está bien, pero no como imposición ni como doctrina. Pero gracias a Dios son una gran minoría los que tienen esa mentalidad gnóstica. Pero ¿qué cosa? No podemos decir: ay, ustedes están cumpliendo esto. No, porque de alguna manera, aunque dicen eso, no están en contra del matrimonio. Por lo tanto, no, las características no se avalan en ello. Y quiero terminar con una sola pregunta.
Entonces, viendo que Timoteo no se refiere a la iglesia de este tiempo, ni a ninguna iglesia de este tiempo, así que no le echen la culpa, pobres, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, ay, lo que cumplen esto, los apóstatas que permiten comer de todo, son los adventistas. Y le echan la culpa como que ellos, no está hablando de ellos, no está hablando de ellos, no está hablando de ninguna iglesia, ni siquiera de la iglesia católica de esta época. Está hablando del gnosticismo de la época del primero al tercer siglo. ¿Sí? Y voy a hacerles una pregunta para aquellos que dicen, Dios purificó todos los alimentos. Para aquellos que dicen lo siguiente, porque todo queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Imagínense que este teléfono sea un cerdo. Ellos dicen, nosotros vamos a comer este cerdo porque con la oración queda ¿qué? Santificado. O sea, este es inmundo, pero con la oración queda ¿qué? Santificado. Entonces yo les pregunto, les digo una cosa. A ver, si con la oración queda santificado, o sea, este cerdo se hace limpio con la oración, entonces ¿cómo es que tú dices que ya Cristo lo limpió en la cruz? Si Cristo ya lo limpió en la cruz, entonces no ores para que esto quede limpio, porque ya quedó limpio ya. ¿Cómo vas a orar por aquello que supuestamente Cristo lo purificó hace 2000 años atrás? Entonces yo quiero que te decidas. No sé si lo dicen consciente o inconsciente, pero dice, mira, el cerdo es un animal que con la oración queda ¿qué? Santificado. Le digo, ¿te estás limpiando con la oración? Y me dicen, claro, porque la Biblia dice, con la oración queda santificado, lo que Timoteo decía, Pablo a Timoteo. Entonces yo le digo, póngate de acuerdo pues. Si con la oración queda limpio y santificado, entonces lo que tú dices que Jesús lo limpió en la cruz y lo santificó en la cruz, no sirve. Porque si Cristo lo limpió en la cruz hace 2000 años, ¿para qué oras para que se limpie entonces si ya está limpio? ¿O no? ¿O no? Ahora les hago una pregunta a ellos. Saco de la manga esta pregunta y les digo así, les entrampo y les digo, o sea, ¿tú me estás diciendo que la oración purifica lo inmundo? Y me dicen, sí. Ajá, muy bien. Aquí te agarro y con Biblia. Y les cito Hechos 15:29. Esta es una estrategia. Dios me ha dado la sabiduría para eso. 15:29. El concilio del año 50, año 49-50 después de Cristo, acordó que no se debe comer animales sacrificados a los ídolos. ¿Sí? Ahora yo les digo a ellos, miren, este es un animal sacrificado a los ídolos. Vamos a suponer que es una vaca. ¿Sacrificada a quién? A los ídolos. Le pongo aquí la vaca. Ustedes dicen que cuando oran, los animales se hacen limpios. Entonces, ¿por qué los cristianos, en vez de acordar que no se debe comer sacrificado a los ídolos, por qué no dijeron, hoy cualquier carne sacrificada a los ídolos, órenlo y se va a qué? A purificar. ¿Están captando lo que estoy diciendo? El concilio de Jerusalén hubiese dicho, si Pablo, que estaba en el concilio de Jerusalén y escribió la carta a Timoteo, Pablo hubiera dicho, la oración santifica los alimentos, o sea, si son inmundos los hace limpios. Si tiene poder la oración para un cerdo hacerlo limpio, ¿por qué no tendría poder la oración para un animal que ha sido sacrificado a los ídolos sacarlo también? ¿No piensan lo mismo? Si tiene el poder la oración para limpiar lo inmundo, ¿por qué no tiene el poder la oración para sacar la inmundicia de haber sido sacrificado a los ídolos? ¿Saben por qué? Porque cuando la Biblia dice que uno debe orar por los alimentos que quedan santificados por la... ¿Sí? Dice, el texto dice así, y termino con este verso. 1 Timoteo 4, verso número 5. 1 Timoteo 4, 5. Pónganmelo allí para que lo lean los gnósticos. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Hablando de quién? De los alimentos. Dos cosas tienen que tener los alimentos para ser ingeridos. Los alimentos de los creyentes tienen que tener dos cosas. Uno, ser santificado ¿por quién? ¿Por quién? Por la
Palabra de Dios. Les hago una pregunta. ¿La palabra de Dios ha santificado cerdos? No. Solo ha sido santificado los 3 tipos de alimentos que los mencioné al principio: plantas, semillas, frutas y animales limpios. Nada más. Y si tú quieres orar por un cerdo, pues déjame decirte que así no funciona, porque ninguno en la Biblia purificó alimentos. Los alimentos por los cuales tienes que orar son por los alimentos que son santificados por la palabra de Dios primero. ¿Oran o no oran por los alimentos ustedes? Pero no oren por el cerdo para que se haga limpio, sino por los alimentos que primero ya han pasado el filtro de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta noche a ser mejores entendedores de su palabra, en el nombre del Señor. Amén.